El plástico forma parte de una importante industria que, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, al cierre del 2022, registró un crecimiento de entre 4 y 6%, y una producción de 3.8 millones de toneladas, equivalentes a $400 mil millones. Y de acuerdo con datos del Gobierno de México, durante el tercer trimestre del 2022, en la industria del plástico, la población ocupada fue 503,000 personas, 59.5% hombres y 40.5% mujeres. La industria del plástico es hoy una industria que integra todos los componentes de la actividad humana. Entonces tiene que ver el plástico con la inocuidad, tiene que ver el plástico con la seguridad. La industria del plástico cubre la parte médica, con el confort en el auto, con la seguridad en el avión. Entonces el plástico es una industria que está destinada a ser una facilitadora en la vida del ser humano. Tendría que darte dos números. Uno es la parte del valor, que es casi cercano a $20,000 millones y además representa casi 7 millones de toneladas al año y es prácticamente el 3% del PIB manufacturero. La Asociación Nacional de Industrias del Plástico, ANIPAC, representa toda la cadena de suministro del sector ante diferentes organismos públicos y privados. Es la voz de la industria del plástico. El plástico per se es sostenible. El plástico per se es circular. Simplemente tenemos que trabajar todos de la mano, sociedad, industria y gobierno, para lograr que esa sostenibilidad sea eficaz y eficiente. Tenemos que hablar de industria sostenible y es entender que tenemos que cuidar los inventarios de las generaciones futuras. El plástico considero que es una parte fundamental, pero también creo que hemos contribuido a un uso irracional del mismo. Considero que hay gente que no entiende que el problema no está en el plástico, no está en los popotes, en las bolsas, para hablar de sostenibilidad, sino está en el consumo y el uso. Hay muchos retos, por ejemplo, de sostener a través de realidades, no de mitos, la situación del plástico en el mundo. Hay muchos mitos. Hay mitos de que el plástico dura millones de años, hay mitos de que el plástico es tóxico, hay mitos de que el plástico fue solito volando la nariz de la tortuga. Tenemos que trabajar con sustentos técnicos mucho más serios, eso es un reto importante. Tenemos que entender que el plástico requiere una atención muy seria en cuestión de manejo de residuos. Imagínate el plástico fuera de nuestras vidas hoy día. Voltea a tu alrededor en el auto, en el avión, en tu casa, en una ambulancia. El plástico es un aliado muy importante, es un material que apenas lleva poco tiempo en la presencia humana, pero como lo hemos consumido de más y además no hemos saber acopiarlo para regresarlo a la cadena productiva, pues está en lugares que no tiene que estar. Gente como yo, cuando ve tirada una botella de plástico, una bolsa de plástico, pensamos que es dinero tirado, porque está una materia prima muy cara en el lugar menos adecuado. Yo quiero insistir que no existe algo más transparente, algo más terso, algo más resistente, algo más duradero, algo más flexible, algo más blando que el plástico. Por eso es que tengo que mandar siempre, cuando despido, un abrazo de plástico. En el próximo capítulo abordaremos el plástico en voz de una de las empresas líderes en la creación de soluciones de empaques y envasados.